Y lo dicho, lo tenemos conectado del otro lado de la línea al querido Víctor Lupo, una referencia cuando hablamos de conducción deportiva en la Argentina, con dos ejes. Uno tiene que ver con los Juegos Panamericanos. Ahí leía declaraciones del titular del Comité Olímpico Argentino, hablando de una actuación acorde a las expectativas. Y habría que pensar cuáles debieran ser las expectativas del deporte argentino. Y por otro lado, esta Mesa Nacional del Deporte, que tiene como objeto reorganizar desde la base al deporte del argentino, lo tiene a Víctor como uno de los puntales. Víctor, bienvenido a Vila Cancha, te saluda Carlos Zaira junto a Nehuen Ríos. ¿Cómo andás? Buenas tardes a los oyentes, Carlito, Nehuen, un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Bueno, comencemos, Víctor, con los Juegos Panamericanos, estos Panamericanos de Santiago, que lo tuvo Argentina en el 7º lugar del medallero continental, retrocediendo en relación con la última actuación en Lima 2019, con una cantidad de preseas que nos obliga a una reflexión en relación con el presente y el futuro del deporte, porque vuelvo a señalar algo, que el árbol no nos tape el bosque. No ha sido ni por asomo una buena actuación del deporte argentino, no ha sido grato el rendimiento de nuestros deportistas en Santiago. ¿Qué análisis haces, Víctor? Pero no es nuevo esto, ya estamos acostumbrados, parece mal acostumbrados, porque pese al anterior en Perú, hace tiempo, si uno toma, que estamos en estos niveles, ¿no? Yo creo que no hay trabajo en conjunto de la conducción política con la conducción de los dirigentes, pese a ENAR, que es un tema que habría que repensarlo, ¿no? Porque al último no se sabe quién es la conducción, un tiempo está uno, el otro tiempo, y no se puede estar peleado en la conducción. Si no hay una conducción o colectiva o unipersonal que sea fuerte, es imposible. Y bueno, hemos pagado en esta lo que veníamos pagando en las otras también, porque nos hicimos muchas ilusiones a veces por algunos deportistas que tienen un don especial, que han sacado medalla. Hay que ver que acá hubo un cambio generacional muy grande en esta delegación que fue. Si vos ves los deportes importantes, casi no van, los jugadores importantes, jugadores que nosotros tenemos distribuidos en todo el país, en toda la nación y en todo internacionalmente especialmente. Pero bueno, yo creo que es como el final de una época, ¿no? Una final de época donde, para darte un pequeño ejemplo, el ministro de Deporte no estuvo ni en los Juegos Olímpicos ni en los Juegos Panamericanos. Bueno, lo demás es, ¿para qué vamos a discutir? Pasa que es ministro de Turismo antes que de Deporte. Bueno, pero es ministro de Turismo y Deporte, más fácil todavía para viajar, ¿no? Entonces, pero bueno, y no hay conducción, uno ya lo veníamos viendo esto, que cuando está uno no está el otro. Se despidió, en la despedida de la delegación a los Juegos de Santiago de Chile, tampoco estuvo el ministro, ni algunos subsecretarios que él tiene, con lo cual esto da la muestra del abandono de lo que le importa el deporte. Esta es la verdad. En un gobierno que alguien dijo, hay funcionarios que no funcionan, son muchos los funcionarios que no funcionan. No solo los ministros, sino para abajo también. Escuchando a los deportistas, a mí lo que me genera mucha pena, bronca, es esta cuestión que el deportista no reconoce el esfuerzo estatal. Y bueno, esas ausencias que vos señalás quedan muy claras, son notables, porque el agradecimiento tiene que ver siempre con el Comité Olímpico Argentino, y cuando hablamos del ENAR, hablamos de un ente bipartito,
Hablamos de un ente que tiene como uno de los ejes al Estado Nacional, del otro eje al Comité Olímpico Argentino, no tienen otros actores del deporte, no hay otros actores del deporte, y como la ley del deporte duerme el sueño de los justos, el alto rendimiento depende en términos económicos y hasta en términos políticos, podríamos decir, de la conducción del ENARD. Ojalá, y me quedo con esto que señalás, que es el punto final de un ciclo, de una etapa que ya tiene muchísimos años, y que pronto podamos reconfigurar el deporte en la Argentina. Porque es necesario, porque si no, contamos medallas, analizamos cuestiones, algunos casos deportivas, otras políticas, pero es un círculo vicioso del cual pareciera que no hay punto de salida. Y sí, tenemos que encontrar esa salida y lo tenemos que encontrar de la política. Esta es la realidad, Víctor. Exactamente. A ver, ¿por qué van a agradecer los deportistas a alguien que no conocen? Es difícil. Y la conducción... Es real, me río porque es real, es completamente real. Claro, el conductor para ser conductor tiene que salir del pueblo. Ese pueblo de deportistas no conoce a su funcionario. Hoy estuve almorzando en el CENAR, porque se descubrió una placa de Diego Maradona cuando hace 50 años debutaba en los Juegos Evita. Y bueno, la gente que está ahí son mis amigos, todavía siguen siendo mis amigos. Hace 32 años que dejé de ser funcionario. Y almorcé con muchos de ellos que estaban ahí, directores técnicos. Podría dar nombre por nombre. El que inauguraba la placa era un chico que había hecho ingresar yo a la Secretaría de Deporte, contándole a las generaciones jóvenes quién había hecho eso y por qué estaban ahí, gracias a la conducción nuestra, que habíamos hecho toda esa obra. Bueno, esto después no se conoce, viven encerrados en sus cápsulas, haciendo operaciones periodísticas a favor o en contra de otro. Y bueno, es muy difícil así. Bueno, yo creo que es el final de un tiempo, de una forma de participación, de conducir, que se ha perdido desde el día que se dejó de cumplir la ley del deporte. Cuando existía la ley del deporte, los deportistas no solo conocían al secretario y al subsecretario, que además no éramos famosos porque no había los medios que habían o que hay hoy, pero conocían a todos los integrantes del Consejo Nacional, de los consejos regionales, a quienes los mandaban al Senado. Había toda una herramienta, un engranaje que funcionaba para que los chicos estén acá. Cuando apareció Volkovitsky en el CENAR, tenía 17 años. 17 años. ¿Y quién lo trajo? Lo trajo un secretario de deporte de los consejos regionales, que dijo, tengo un chico de básquet que mide 2,15, creo que medía. Bueno, que alguien me decía, hay que ponerle un intérprete para poder entender lo que hablaba en chaqueño puro. Entonces, a ver, estas cosas, estas anécdotas que parecen graciosas, que yo las cuento, son parte de la conducción. El que no entiende esto no puede tener ningún cargo, ninguno. Yo creo que, por eso digo, se ha terminado una época que estuvimos muy afuera de la ley. Y eso, pasando al otro tema, es lo que se notó ayer en el Salón Felipe Vallese de la CGT, cuando todos los organismos, organizaciones ligadas al deporte, muchos con otras miradas del movimiento peronista y del movimiento nacional, que no son peronistas, pero creen que podemos tener un deporte mejor, estuvieron representadas ayer. Y el documento final, que creo, Carlos, que te debe haber llegado, que debes haber visto, es lo que venimos hablando hace 8 años en esta radio. 8 años, totalmente. Por lo menos, que yo recuerde. Digo, Víctor, punto por punto. 2 detalles. Vos recién nombrabas a Rubén Volkovitsky, y estadísticamente Volkovitsky fue el primer argentino en llegar a la NBA y jugar oficialmente la NBA. Digo, para que comprendamos en dimensión al deporte también, ¿no? Comprendamos en dimensión al deporte. Y por otro lado... es el que nos llevó, esa otra figura, es el que nos llevó
a ser campeón olímpico de básquetbol, porque luego de su salida como pivot, no tuvimos nunca más un pivot como Volkovitsky. Rubén Volkovitsky, uno de los grandes del básquetbol argentino, tal vez no tuvo nunca por características personales la prensa que tuvieron otros, ¿no? Es muy retraído, lo he tratado a Rubén, ¿no? Un torreón de alto, como bien señalás. Pero quería... Y de bondad, ¿no? Y de bondad, sí. Durante muchos años, figura de Quilmes de Mar del Plata. A ver, para nosotros quienes hacemos Avila Cancha, acá en Radiográfica, es un orgullo que desde las entrañas del movimiento obrero, desde el movimiento nacional, esto que venimos macerando también, movimiento nacional del deporte, y que parece que en algunos casos le estábamos ladrando a la luna, bueno, se haya plasmado y dónde se plasmó también, me parece muy importante. A ver, el movimiento obrero tiene un rol importante dentro del entramado del movimiento nacional. ¿Desde dónde vamos a cambiar las políticas deportivas? ¿Desde los clubes? Sí, claro, por supuesto que de los clubes, pero se necesita también otro vigor y otra fuerza. Y esto no va en contraposición tal vez con otras ideas que surgieron en los últimos años, con otros actores sociales. Uno no desdeña ni a las universidades ni a la juventud, por ejemplo. Pero la potencia que brinda el movimiento obrero es vital en la Argentina y en la discusión de la Argentina. Por eso me parece tan importante estas jornadas de la Mesa Nacional del Deporte, para pensar en términos de actualidad y de futuro el deporte argentino, enraizado con el movimiento obrero y la política. Ayer lo dijo Juan Pablo Brey, que es el primer secretario de deporte de la CGT. O sea que en el último cambio de estatuto se incluyó la Secretaría de Deporte de la CGT, que están dos, está Juan Pablo Brey y una mujer que es Verónica Escarpato. Bueno, ayer lo dijo dijo lo que acabas de decir vos. Esto no es para ganar una elección y estar en la campaña. Seguramente que muchos de los que tuvieron ayer, si no se gana y no tienen cargo, se irán buscando otros lugares, como siempre sucede. Ya Perón hace 50 años decía, bueno, nuestra generación fue una generación de pusilánime, ahora está una generación de logreros. Bueno, es una palabra que habría que buscarla porque hay muchos jóvenes que a lo mejor no la conocen, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto, y como dicen los pibes, te podés poner tranquilamente la cucarda en tu pecho, porque ha sido un motor fundamental en esto de difundir lo que los grandes medios siempre ocultaron. Siempre, los grandes y los pequeños medios también, que se hacían los onzos y siempre preferían darle el micrófono a un deportista que se queja de un dirigente o de un funcionario, o ir a buscar a este muchacho Maratea para sacarlo y hacerlo famoso. No, pero yo creo que lo de ayer... Disculpame, Víctor, le doy media medalla a Negüen también. No hace falta, no hace falta. Lo que vale la pena resaltar es que ya después de todo esto que pasaba, que vivimos en Santiago 2023, ya ni el Comité Olímpico Argentino se puede hacer el sonso. Digo, sus máximos dirigentes que les encantaba señalar a la política nacional o regional o provinciales, porque ellos son como un ente aparte, que se manejan como una empresa, valga la redundancia siempre decirlo, ya no se pueden hacer más los sonsos porque también les pesa a ellos esto. Sí, tienen un escudo mediático muy fuerte, bueno, el propio canal que televisó los Juegos Panamericanos, entonces... Pero atención porque muchos de los periodistas que fueron por ese canal, en otros medios están decidiendo hacer un descargo, y a prestar atención a esos detalles, porque acá también, ella es continental, esta organización fue muy deficitaria. El Comité Olímpico Argentino no tuvo prácticamente peso en la organización esta. Y se vio desfavorecido en un montón de cuestiones logísticas, de organización, que esto también les compete a ellos. No puede ser que en la final de hockey femenino sobre césped tuvieron 8 minutos, las dos árbitras, había una árbitra canadiense y una japonesa debatiendo una sanción a una jugadora argentina. En una final, 8 minutos. Hablaban en diferentes idiomas.
Uno hablaba en japonés No y me la otra hagas- en inglés. 8 minutos No estuvieron. no me hagas pensar mal, Nehuen, porque si no voy a pensar que el VAR también ahí que tenía su razón. Pero, pero bueno, yo creo que acá puede ser cierto lo que vos decís, que algunos periodistas que fueron por ese canal están haciendo su descargo, pero no deben olvidarse de quién inventó el relato, ¿eh? Acá debemos ir a quien inventó este relato y entregó las finanzas en el año 2018, la finanza del ENAR al Estado Nacional. Ahí bueno, cuando, es bueno cuando hacer un alguien poquito de escuche memoria. eso, claro, hay que hacer memoria. No solo le entregó, sino que lo llevó a los deportistas a la Quinta de Olivo a sacarse una foto con el presidente de ese momento. Este es un gran recuerdo. Desde ahí hay que partir, porque es muy fácil ahora le echamos la culpa a los dirigentes de COA, pero no hablan de aquel dirigente que sobrepasaba al COA, que manejaba medios, que no se lo podía nombrar, que organizó unos Juegos de la Juventud y se fueron, el que organizó y él, a vivir afuera del país. ¿O qué te cree que los resultados de la reta no tienen que ver eso también? No, Pensemos. a ver, hay una realidad. Cuando la Secretaría de Deportes fue degradada a ser una agencia durante el gobierno de Mauricio Macri, con todo lo que significaba, ¿se acuerdan? Diógenes de Urquiza. Sí, Me acuerdo sí. todo lo que hemos escrito aquí Capaz en Radiográfica. Y capaz que estuvo en Santiago de Chile, capaz que estuvo en la delegación, ¿eh? Quien era el titular del COA en aquellos días, Gerardo Huertein, planteaba que no era una decisión que le importara al Comité Olímpico, que entendiera que fuera trascendental, que era más una cuestión de reestructuración política. Después hubo cuestiones de fondo, por ejemplo, los fondos del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ¿no? Cuando el poder del lobby, de los lobbies, de las grandes empresas, hicieron que, a partir del último tramo de la gestión de Mauricio Macri, sin corrección en los últimos 4 años, los fondos del ENAR no fueran impuestos a la telefonía celular, sino fondos de caja pública, por decirlo de alguna manera. Sí, Bueno, hay un montón de Tesoro cuestiones Nacional. para corregir en un futuro, pero un montón de cuestiones. La pregunta, y volvemos al eje, bueno, ¿quiénes lo corrigen? ¿Qué actores corrigen esto? ¿Los que saben, los que conocen, los que están en el día a día? ¿O los tecnócratas de costumbre y que siempre están merodeando la cuestión del deporte desde hace... Más que tecnócratas, serían buenos que fueran tecnócratas. Vamos a ponerle el nombre, como decía el general Perón, los logreros. Paracaidistas. Son distintos. Claro, y tecnócratas serían a lo mejor alguno que sabe. Algunos saben lo Pero que te iba a esto- decir justamente. Eso no sabe ninguno, ¿eh? Del relato el este tema que inventaron. el tema es que la rosca es tan fuerte, pero tan fuerte, y tan de ellos, que no permiten el juego a otros. Bueno, se les acabó el tiempo, porque el pueblo argentino los obliga a modificar. O sea, los tiempos de la política Sí, sí. argentina modifican la lógica también de construcción de ciertos ámbitos de la política. Y la creación de esta mesa, que creo que es fundamental, Totalmente. que cómo se fue armando cada pieza en su lugar donde están todos. Allá no faltaba ningún sector que pueda decir, no, yo no estoy de acuerdo. Tuvieron todos los actores, los de mayor peso y los de menor peso, digamos, por alguna circunstancia, para dar un nombre, pero estuvieron todos, lo de los clubes, lo de los movimientos sociales que hacen todo el esfuerzo en una canchita que no tiene ni arco, bueno, algunas figuras del deporte nacional, la CGT, con el peso de la CGT, el movimiento social, que fue, digamos, el que empezó esta tarea de juntar a todos, porque acá no nos olvidemos, ahora se van a colgar mucho, pero el que empezó esta tarea fue el movimiento social del deporte, que fue a buscar uno por uno, y tenemos los lugares a donde nos fuimos reuniendo hasta llegar a esta fenomenal
Secretaría de Deporte de la CGT, que prefirió, antes de quedarse escondido en su lugar, salir a jugar en toda la cancha. ¿Mm? Y esto lo hizo con gran esfuerzo. Para nosotros un orgullo Sí. un orgullo enorme. Esto que señalas, ¿no? Un trabajo conjunto de tantos años, pero de tantos años, y que se refrende donde se tiene que refrendar, a mi entender. Donde se tiene que Sí, refrendar. tendría que haber sido en el CENAR, en la Casa del Deporte, pero como Pero, la Casa del CENAR está casi abandonada, digamos, bueno, lo llamamos a todas las figuras a otro lugar y creo que fue una cosa extraordinaria por, te diría, por el espíritu que reinaba en esa casa, por la historia de esa casa, donde hubo reivindicación, hasta donde el Pato Garmarini reivindicó a la expresidenta Isabel Perón. Entonces, esto es para los jóvenes una que creo que ni la conocían, los jóvenes que están ahí, y seguramente si la conocían es porque muchos le habían hablado muy mal de ella, ¿no? Aquella mujer que tuvo 6 años presa, 6 años presa, solamente por ser la mujer de Juan Perón. Entonces, creo que estos son temas de mucha fuerza espiritual. Lo que salió ayer, el documento, cómo se leyó el documento, todo escuchaban en atención. Bueno, nuestro cantito, nuestra marcha, que es una marcha que deberíamos volver para a los clubes, la marcha de los infantiles Evita, ¿no? Yo creo que es un tema central, no dar tantos equipos, tanta indumentaria y música que le gusta a los jóvenes, como te dicen ellos, porque no saben qué hacer de poner a los conjuntos jóvenes, que está bien que lo pongan, estamos totalmente de acuerdo, pero el espíritu es aquel espíritu de los campeonatos Evita y de Diego Armando Maradona, no hay otro. Víctor, querido, un placer estos minutos de tenerte al aire aquí en Abrí la Cancha. Me queda una reflexión final, cortito, porque ya nos pasamos un montón de la tanda. El tiempo es un arma cargada de futuro. Esto lo sabía un sabio que en algún momento lo explicó y dio cuenta, ¿no? De cómo el tiempo iba a poner las cosas en su lugar. Ayer nomás había algunos logreros que planteaban que el deporte tenía que caminar hacia el sectarismo más absoluto. Era sectarismo o nada. Bueno, nos juntamos todos y los sectarios se quedaron afuera, porque es la única forma. Bueno, lo mejor de esta última reflexión, a los que les gusta las cosas de los jóvenes, que creen que con ello nace la vida, el padre de la historia del mundo, 4 siglos antes de Cristo, 4 siglos antes de Cristo, que se llamaba Heródoto, dijo una frase sensacional: el pasado es el prólogo de lo que va a venir, y espero que sea así. Víctor Lupo, un placer tenerte en Abrí la Cancha, te mandamos un abrazo gigante. Un gran abrazo para los dos, y a la audiencia especialmente, esa gran audiencia que ustedes tienen.